El coche apenas dobló la esquina cuando me di cuenta. Mi pasaporte no estaba en mi bolso. Lo había revisado toda la noche anterior, pero de alguna manera en el lío de las planchas de pelo y los calcetines de viaje, había dejado la única cosa sin la cual no podía embarcarme. «Vuelva, por favor», le pedí al conductor. Suspiró, pero asintió dando un giro en la siguiente intersección. El billete del crucero estaba guardado cuidadosamente en mi billetera junto con el seguro y el itinerario, pero el pequeño cuaderno azul tenía que estar en el cajón de mi escritorio, donde siempre lo guardaba. Mis dedos golpeaban nerviosamente mi rodilla durante todo el trayecto de vuelta, no por nervios, sino por emoción. Era el primer viaje real que había planeado desde que Cal murió. No quería perderme ni un segundo. Llegamos al final de la calle y despedí al conductor diciéndole que solo serían 5 minutos. La casa se veía igual que siempre con las persianas azul marino y los jardines que había mantenido impecables desde 1982. Pasé por la puerta trasera sin querer asustar a Alma ni a Griffin si aún estaban dentro. Ellos venían todos los domingos. Cuando pisé la terraza trasera escuché voces. Me detuve. «Sigue siendo demasiado perspicaz», dijo Alma Griffin. «Tenemos que actuar pronto. Podría durar otros 10-15 años si no lo hacemos ahora». Un silencio se alargó. Luego la voz de Alma suave pero tensa. «No es que quiera apresurar nada, pero estoy cansada de esperar un futuro que cada vez se aleja más». Permanecí congelada al lado de la ventana del dormitorio. La cortina de encaje ondeaba lo suficiente para que pudiera asomarme sin que me vieran. Estaban sentados en el patio tomando café como si fuera cualquier otro domingo. «¿Y si cambia el testamento?», dijo Griffin. «O peor si empieza a regalar cosas. Todo ese dinero, esa casa desperdiciados en alguna fantasía de última hora». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el cristal podría temblar. La respuesta de Alma fue más baja, pero la escuché claramente. «Está planeando un viaje sola. Eso es errático, ¿verdad?». Griffin se inclinó hacia adelante. «Esa es nuestra oportunidad. Hablamos con el Dr. Carmichael. Empieza a construir el caso». Me alejé de la ventana. El aire se me atascó en la garganta. Había venido a casa por un pasaporte. En cambio, encontré el filo de un cuchillo presionado contra la vida que creía segura. No entré de inmediato. Me quedé allí escuchando. Permanecí tras la cortina sin moverme, apenas respirando. «Alma tiene rutinas, claro», dijo Griffin con voz tranquila. «Casi clínica. Pero ese es el problema. El pensamiento rígido, los hábitos fijos, pueden ser signos tempranos de rigidez cognitiva». Alma no respondió de inmediato. Pude escuchar el leve tintineo de su cuchara contra la taza de café. «No lo sé, Griff», murmuró. «Me parece mal». «No está mal», la interrumpió él tajante. «Es planificación. Es proteger lo que ya debería ser nuestro. Has vivido toda tu vida a la sombra de ella. Solo está retrasando lo inevitable». Coloqué mi mano sobre el alféizar para no tambalear. «Mi sombra». Le di todo. «Si se olvida de pagar una factura, continuó, lo anotamos. Si repite una historia, lo registramos. Construimos un caso sutil creíble». Alma soltó una exhalación pesada. «¿Quieres que la tiente a olvidar? No. Solo observa. Ayuda a la narrativa. Tal vez mueve algunas cosas, sus pastillas, sus gafas. Verás si se confunde». El silencio que siguió fue peor que todo lo que habían dicho hasta ahora. «¿Y la casa?», preguntó Alma con voz apagada. «Haremos el caso de que es demasiado grande, demasiado arriesgada, peligrosa para alguien de su edad. Una vez seamos tutores, será nuestra decisión». Hablaban de mí como si ya no fuera una persona,
como si ya me hubiera ido. Alma volvió a mover la cuchara. No está senil, Griffin. Solo está de luto. Todavía está lúcida. Por eso actuamos rápido. Antes de que comience a tomar decisiones que nos dejen fuera. Ella es mi madre. Y tú eres su hija. Lo que significa que si no lo haces tú, alguien más lo hará. Al menos con nosotros se queda en la familia. Alma no volvió a hablar. Griffin se levantó y observé cómo su sombra se alargaba hacia la puerta del jardín. «Piénsalo», dijo. No pasó mucho tiempo. Me quedé inmóvil escuchando cómo se cerraba la puerta tras ellos. No pude llorar, aún no. Tampoco podía moverme. No estaba preparada para el dolor no de este tipo. Con el tiempo encontré mi pasaporte en el cajón del escritorio, exactamente donde lo había dejado. Lo sostuve en mis manos el peso de él, anclándome al suelo. Permanecí allí en la habitación durante un largo rato, repasando mentalmente lo que diría. Pero nada salió. No hubo confrontación, ni exigencia alguna. Solo un pensamiento claro y punzante que se asentó en mi mente. Tenía que dejar que creyeran que no sabía nada. Caminé lentamente por el pasillo, mis dedos rozando los bordes de los marcos de las fotos, que no se habían movido en décadas. Alma con su birrete y toga, Cal con su cinturón de herramientas, los brazos cruzados y esa sonrisa que siempre significaba que había terminado algo a mano, y no diría una palabra al respecto a menos que se le preguntara. Esta casa la construimos juntos, Cal y yo. Cada rincón de ella tiene una historia. Él colocó el suelo él mismo tablón por tablón, después de turnos largos en el molino. Yo pinté las paredes de la cocina 3 veces antes de decidirme por el suave amarillo que me recordaba al sol de la mañana. El cuarto de Alma había sido antes la habitación de invitados. Lo vaciamos todo la misma semana en que nos enteramos. Lo llenamos de libros, peluches y estanterías que Cal juró que seguirían en pie cuando ella tuviera hijos propios. Y ahora lo llamaban una carga. Demasiado grande, demasiado arriesgado. Algo que vender. Miré la marca de desgaste en la escalera donde Alma solía hacer bajar sus muñecas en una caja de zapatos. La esquina del pasillo donde pegó su primer cartel de «No molestar» cuando tenía 10 años. El armario donde solía robar terrones de azúcar cuando pensaba que no la estaba mirando. No era solo una casa. Era su infancia, mi matrimonio, nuestras vidas apiladas como ladrillos y recuerdos. Y ahora ella estaba tramando arrebatármelo. Puse mi mano en el marco de la puerta del salón, el mismo que Cal grabó con nuestras iniciales la semana que lo terminamos. Lo había trazado tantas veces que podría hacerlo a ciegas. Di un paso atrás. Enderecé la foto de Alma sosteniendo su primer cheque de pago y caminé hacia la cocina. Querían borrarme, pero habían subestimado lo que recordaba. Me fui al crucero 2 días después, pasaporte, en mano, maleta empacada exactamente como había planeado. Mi voz era firme cuando le dije a Alma en la puerta que no se olvidara de regar los begonias. Ella sonrió y prometió que no lo haría, sus ojos brillando como siempre cuando pensaba que tenía el control. La noche anterior instalé 2 cámaras, una detrás de la estantería en el salón, la otra oculta tras la barra de la cortina en mi habitación. Reescribí la historia manteniendo los mismos principios, pero con un enfoque más tenso y emocionalmente profundo, respetando la estructura original. Etiqueté algunos sobres, actualicé la lista de bienes valiosos y coloqué un pequeño dispositivo de grabación en el cajón donde guardaba los extractos bancarios. Si iban a ponerme a prueba, necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. En el puerto, mientras los demás pasajeros apretaban los sombreros y aplicaban protector solar, yo me senté en un banco con el teléfono en mano
y marqué el único número en el que Cal confiaba para asuntos de papeleo, Julian Cortez. «Necesito consejo», le dije. «Consejo discreto». Julian no hizo preguntas, solo respondió: «Cuando vuelvas, ven a verme. Estaré listo». Ese mismo día contacté a una investigadora privada, Dana Fields, una exoficial, ahora retirada, conocida en el pueblo por ser la clase de persona que sabe escuchar. Hablamos brevemente por teléfono. No dudó cuando mencioné que sospechaba de mi familia. «Eso ocurre más de lo que la gente admite», me dijo. «Pero estás haciendo lo correcto, señora Delaney». No le conté aún lo que había oído. Esa parte se quedó conmigo doblada y guardada entre mi piel y mi columna vertebral. Durante el crucero caminé por las cubiertas, tomé fotos de atardeceres y sonreí a extraños durante la cena. Una vez reí por un chiste que alguien contó, pero me excusé pronto para sentarme sola en el balcón. Pensaban que me habían asustado hasta el punto de guardarme el silencio. Pero ahora estaba observando. Estaba escuchando. Y cuando regresara sería su turno de no saber lo que ya sabía. El mensaje de Dana llegó 3 días después de que desembarcara. Era breve. «He encontrado algo. Necesitamos vernos». Dana llegó a mi casa con una carpeta tan delgada que no parecía contener mucho. Pero lo que tenía dentro lo cambió todo. Griffin tenía otra dirección. En Silverton, un apartamento en un complejo modesto listado bajo el nombre de una mujer llamada Lisette Harmon. Él la visitaba 2 veces a la semana, siempre después de las 6. Algunas veces se quedaba a dormir. A veces él traía la compra. Había fotos. Él abriendo la puerta de su casa. Él llevando a una niña pequeña en la cadera. Él sujetando la mochila de una niña. El niño tenía sus ojos. Dana las extendió lentamente una por una sobre la mesa de la cocina. No pude hablar. Solo miraba. «Ha estado viéndose con Lisette al menos 2 años», dijo Dana. «Los niños lo llaman papá». Tomé la parte trasera de una silla sosteniéndome. «Lo sabe, Alma». Dana negó con la cabeza. «Por lo que puedo ver, ella está completamente en la oscuridad. Todo sigue estando a su nombre. Él la está usando para llegar hasta ti, pero está construyendo algo más a espaldas de todos». Me senté, las manos apretadas en mi regazo. La traición dolía aún más ahora. Griffin no solo me había engañado a mí, también había engañado a Alma. Quería gritar, quería llorar. Pero más que nada quería quedarme callada el tiempo suficiente para ver qué más saldrías a la luz. Él pensaba que éramos todas piezas de ajedrez y ni siquiera se imaginaba que 2 de ellas estaban a punto de voltear el tablero. Cuando entré por la puerta principal, Alma ya estaba en la cocina sacando la compra como si perteneciera allí. Se giró con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida, mamá. ¿Cómo estuvo el crucero?» Sonreí de vuelta. «Maravilloso. Clima cálido, buena comida. Tranquilo. Justo lo que necesitaba». Me abrazó con demasiada fuerza como si estuviera midiendo algo. Le palmeé la espalda y me aparté antes de que fuera demasiado extraño. Pasé el resto de la tarde haciendo como si me estuviera instalando, lavando ropa, revisando correos, regando las plantas, pero lo observaba todo. Los cajones de mi habitación estaban cerrados, pero no de la manera en que los dejo yo. La carpeta bancaria en el escritorio tenía una ligera curva en la esquina que no tenía antes. El broche de mi abuela ya no estaba en la bandeja de terciopelo en mi caja de joyas. Y en el armario del pasillo, la caja etiquetada como «donaciones» había sido movida hacia adelante probablemente para ocultar el hecho de que alguien había fotografiado los documentos apilados detrás de ella. Esa noche revisé las grabaciones de la cámara del salón.
Observé a Griffin hojeando mis archivos con guantes de látex. La voz de Alma al fondo baja tensa. «Date prisa. No quiero que te vea el vecino a través de la ventana». La cámara del dormitorio captó a Alma sola, luego de pie al pie de mi cama, simplemente mirando. Después levantó el retrato enmarcado de cal, y yo, en nuestro día de bodas, lo observó como si no supiera quiénes éramos. Ahora guardo un cuaderno en el cajón de la cocina, anotando cada objeto movido, cada frase que escucho, cada cambio en el tono de Alma. Cociné la cena la siguiente noche como siempre. Llegaron como siempre. Se sentaron en las mismas sillas, dijeron lo mismo. Pero esta vez no vacilé. Serví su vino con una sonrisa y dejé que pensaran que seguía siendo la misma mujer que podían manejar. No se dieron cuenta de que la cámara en el frutero estaba grabando cada palabra. Le pedí a Alma que viniera hasta media mañana, solo nosotras dos. Me aseguré de que la mesa estuviera limpia, las buenas tazas estuvieran fuera y la cámara sobre el gabinete estuviera grabando. Llegó a tiempo, el pelo arreglado, la blusa abotonada demasiado alta. Parecía nerviosa, aunque intentó ocultarlo. Pensé que sería agradable pasar un rato juntas, le dije mientras servía el café. Hoy no está Griffin. Tenía una llamada, dijo rápidamente. Cosas del trabajo. Nos sentamos. Ella añadió azúcar, cosa que no hacía antes. Yo removí la mía lentamente. He estado pensando, dije manteniendo la voz suave. Ha habido momentos extraños últimamente, como ese día en que olvidé mis llaves. Alma se enderezó. Sí, pareces un poco descentrada, no de una mala manera, solo distraída. Distraída, repetí asintiendo. Y la semana pasada llamé 2 veces al fontanero por la misma fuga. ¿Lo recuerdas? Asintió demasiado rápido. Exactamente. Y repetir historias de vez en cuando. Quiero decir, todos lo hacemos, pero ahora es algo notorio. El sonido del eco resonó en la habitación. Dejé que la palabra se asentara entre nosotros. Ella tomó un sorbo de café. Sus ojos evitaban los míos. Aprecio tu sinceridad, dije, mientras me inclinaba ligeramente hacia ella. De hecho, tenía curiosidad. ¿Por qué me llamó el doctor Carmichael la semana pasada preguntando por pruebas de memoria? Su taza se detuvo en el aire. Yo solo estaba revisando, dijo. Mencioné algunas preocupaciones. Nada serio. Ya veo, respondí. ¿Y Griffin también compartió esas preocupaciones? ¿O solo tú? Su garganta se movió al tragar. Los dos nos preocupamos. Eso es todo. Sonreí. Claro. ¿Y cuando moviste la caja de pastillas el domingo pasado? ¿Eso también fue por preocupación? Sus ojos se abrieron como platos. Que está bien, dije suavemente. Solo tengo curiosidad. La encontré debajo del fregadero, junto con mis gafas de lectura y las llaves de repuesto que no pediste prestadas. Ella empujó su silla hacia la atrás, el color desvaneciéndose de su rostro. No sé de qué hablas. No, dije con calma. Me imagino que no lo sabes. Ella se levantó y algo avergonzada murmuró algo sobre una diligencia que había olvidado. No la detuve, la dejé ir. Y cuando la puerta se cerró tras ella, abrí el cajón, saqué el cuaderno y anoté la hora exacta en que su máscara se rompió. Fue justo después de las 6 cuando Griffin llegó sin previo aviso. Lo vi a través de la ventana revisándose en el cristal antes de tocar la puerta, como si no hubiera cruzado ya 1000 líneas. Buenas tardes, Maris, dijo con esa calma vacía y encantadora. Pensé en dejarte algunas cosas que Alma había olvidado. Lo dejé pasar. ¿Tienes un minuto? Claro, respondió. Dejó la pequeña bolsa sobre la mesa y señalé para que se sentara.
Ya había colocado el expediente allí perfectamente cerrado, esperando. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando las cejas. «He estado organizando algunas cosas», dije deslizándole el expediente hacia él. «Archivos viejos, fotos, algunos documentos recientes». Lo abrió. La primera página era una foto fija de él frente al apartamento de Lisette Harmon. La siguiente, una imagen de él sosteniendo a su hijo. La tercera, una captura de pantalla de un depósito de la cuenta de Alma, a una marcada bajo otro nombre. Pasó las páginas rápidamente, sus manos apretándose, a medida que leía correos electrónicos impresos, rechazos de solicitudes de empleo y una copia del informe de un detective privado, confirmando que no había trabajado en Wexler Consulting en más de un año. Cuando finalmente miró hacia arriba, la fachada desapareció. «Me has estado espiando. Me he estado protegiendo», dije. «No eres tan astuto como crees, Griffin». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta principal se abrió. Alma entró con bolsas de supermercado, o tal vez las llaves aún en la cerradura. Se detuvo en seco cuando vio la carpeta y la expresión en el rostro de Griffin. «¿Qué está pasando?». No respondí. Me levanté y le entregué la carpeta. Ella la leyó más rápido de lo que lo había hecho él. Sus labios se separaron y un rubor recorrió su cuello. «Me mentiste», le dijo con la voz temblorosa. «Me mentiste». Griffin se puso de pie tratando de recomponerse. «No es lo que parece. Es exactamente lo que parece», interrumpí. «Nos has estado usando a los dos, pero aprendí a leer a hombres como tú hace mucho tiempo». Él me miró. Finalmente toda la fachada se desmoronó de su rostro. Alma retrocedió un paso de él como si algo repulsivo hubiera pasado entre ellos. Luego lentamente se giró hacia mí. «¿Qué hacemos ahora?». La miré a los ojos firme y tranquila. «Ahora», le dije, «lo haremos a mi manera». Primero llamé a Julián. No pidió detalles, solo dijo: «Estamos listos». En menos de una hora, Dana llegó seguida por 2 oficiales de paisano. Al principio Griffin no protestó. Se quedó quieto mientras le explicaban los cargos: fraude, intento de abuso de ancianos, falsificación. Pero cuando le pusieron las esposas, la fachada se rompió. «¿Crees que esto va a funcionar?», escupió con desprecio. «¿Crees que un juez va a creer en su palabra?». Dana dio un paso al frente, tan serena como siempre. «Tenemos grabaciones, pruebas financieras, declaraciones de testigos y una segunda familia dispuesta a testificar. Será mejor que guardes tu aliento para tu abogado». Lo sacaron mientras Alma permanecía congelada cerca de la puerta, con una mano apoyada en la pared. «No lo sabía», susurró. No sabía nada de ella, del trabajo, de nada. La creí, pero eso no borró lo que ella sabía que había hecho. «No querías saber», le dije suavemente, «pero ahora lo sabes». Me miró luego, me miró de verdad, y vi cómo la culpa se asentaba sobre sus hombros como un peso que no estaba preparada para cargar. «Tenía miedo», dijo, «de perderlo todo, de fracasar». «Perdiste más al intentar controlar lo que no te pertenecía», respondí. «Pero eso no significa que no puedas reconstruir». Asintió lentamente, lágrimas en los ojos. La dejé allí en el pasillo y me dirigí a la cocina. Me serví un vaso de agua con manos que no temblaban. Tomé mi decisión el mismo día que encontré mi pasaporte. No iba a dejar que nadie escribiera mi final. La casa volvió a estar en silencio, pero ya no se sentía vulnerable. La semana siguiente me reuní con Julie y reescribimos todo mi testamento, la escritura, el poder notarial. Nadie tendría acceso a eso nunca más. Establecimos una pequeña fundación a nombre de Cal
utilizando parte de mis ahorros. Ofrece ayuda legal a personas mayores que luchan contra la manipulación, la coerción y las traiciones silenciosas dentro de sus propias familias. A él le habría gustado eso. Siempre creyó en las herramientas que perduran. Alma cedió los derechos financieros que Griffin le había presionado para que reclamara. Se mudó a un apartamento modesto al otro lado de la ciudad. Nada de casas pulidas ni ilusiones de control, solo un trabajo en la clínica pública y el espacio suficiente para empezar de nuevo. Ahora hablamos de vez en cuando, con cuidado, suavemente, como dos personas caminando sobre un puente agrietado que intentan reparar tabla por tabla. Todavía me encuentro revisando los cajones, cerrando la puerta trasera 2 veces, notando dónde dejo las cosas. Pero ya no es miedo, es conciencia. Mi jardín floreció temprano este año. Podé las hortensias yo misma, guantes sobre las rodillas, mangas sucias remangadas. Por primera vez en meses no pensé en lo que me habían quitado. Pensé en lo que aún era mío. Esta casa, estas paredes, esta vida. Intentaron convertirla en una prisión de recuerdos desvanecidos. Yo la devolví a ser un lugar donde decido quién soy. Me siento en el porche al final de la tarde, una taza de té caliente entre mis manos, con la luz del porche ya encendida, aunque el sol aún no se ha puesto por completo. Ahora la dejo encendida no por miedo, sino como una invitación silenciosa para aquellos que llegan con honestidad, con las manos abiertas y sin máscaras. Dana pasa a veces trayendo tomates frescos de su huerto. Julia me visita una vez al mes con nuevas actualizaciones sobre el trabajo de la fundación. Ya hemos ayudado a 3 familias este año, y eso es solo el comienzo. En la biblioteca conduzco un pequeño taller para mujeres, enseñándoles cómo manejar sus finanzas en los últimos años de su vida. Algunas son viudas. Otras simplemente están cansadas de ser ignoradas. Les enseño a identificar firmas que no coinciden y a hacer preguntas que incomodan. Ya he reservado otro viaje para la primavera. Esta vez a la costa sola otra vez. Pero no soy la misma mujer que se fue con dudas en la garganta. Ahora sé lo que llevo. La casa sigue siendo mía. La historia sigue siendo mía. Y la luz sigue encendida no por lo que fui, sino por lo que finalmente elegí ser.